Ahí está. Yo no puedo abrir el... Hola. Listo. Bueno, buenos días a todos. Aquí desde Bogotá les envío un especial saludo. Mi nombre es Jimena Peña, yo soy miembro fundador de la Red Transatlántica. Comentarles que somos una asociación creada en el año 2012 en Madrid y tenemos miembros en Europa, en América Latina, quienes estamos interesados en promover la práctica de la gestión cultural en ambos lados del Atlántico. Para este año hemos planteado un ciclo de conferencias en el marco del programa Astrolabio, el cual, como su nombre lo indica, es un guiño a este instrumento de navegación que nos permite explorar mundos y cargarlos de símbolos, de historia y posibilidades de acción. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Transatlántica, Maida, Juan Pablo, Rafael y Dagmari, les damos la bienvenida y agradecemos su atención al tercer astrolabio llamado Una mirada transatlántica del desarrollo cultural y las políticas culturales. Este astrolabio busca reflexionar sobre el concepto del desarrollo cultural y conocer su ámbito de aplicación. Para esta conversación, hoy nos acompaña Ricardo Varela, quien también es miembro fundador de la asociación. Y bueno, sobre Ricardo brevemente les comparto que es abogado, licenciado en Filosofía y Letras y músico de profesión. Ricardo es máster en Estudios Jurídicos Internacionales, máster en Cooperación Cultural Internacional y máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, donde también ejerció como consultor de turismo cultural y tutor académico de los posgrados en turismo y en cooperación internacional de la misma universidad. Ricardo actualmente es presidente de Fundaculta, de Cultural Innovation Network, y es profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde además ha dirigido la especialización en turismo cultural en convenio con la Universidad Abierta de Cataluña. No siendo más, le cedo la palabra a Ricardo para que inicie con la presentación de nuestros emblemáticos panelistas invitados en el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros desde la Red Transatlántica es un gran honor tener hoy a dos de las personalidades más relevantes en los estudios culturales y dos referentes del mundo académico hispanoamericano como pocos. Sus trayectorias profesionales y académicas, su conocimiento personal de las realidades culturales en Europa y en América, pues hacen de nuestros invitados dos perfiles idóneos para poner en contexto el concepto mismo de cultura, el de desarrollo cultural y de las políticas culturales en ambos lados del Atlántico. Nadie como nuestros invitados para poder hablar de estos temas. Desde Ricardo, como personalmente, pues para mí es un gran reto pues, moderar un diálogo entre Luis y Fernando, pues son mis maestros, han sido y lo son mis maestros en mis estudios en la Universidad de Barcelona y personalmente un gran honor tenerlos hoy aquí. En el chat les voy a dejar los blogs personales de Luis y de Fernando para que quienes quieran conocer en extenso su biografía, que es bastante larga. Luis es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, especializado en gestión política y economía de la cultura, director del programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona desde 1989, docente, conferenciante, investigador en diferentes grupos de investigación y universidades europeas y del mundo. Actualmente mi director de tesis en el doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona, del que también es director. Muchas cosas habría que decir de ambos. Fernando es licenciado en Ciencias de la Información y magíster en Altos Estudios Iberoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha pasado por el sector audiovisual, pero sobre todo para nosotros pues, tiene una relevancia importantísima por su trabajo en la cooperación cultural internacional, de la que le ha dedicado buena parte de su vida. Es profesor de la Universidad Tadeo Lozano de Bogotá, de la EAN de Bogotá, de la Flaxo de Buenos Aires, secretario general de la Red Académica de Valor Compartido de la OEI
y de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre muchos otros logros. Ya les dejo en el chat de nuestra reunión los enlaces de sus blogs personales para profundizar en sus currículums que pues no necesitan mayor presentación. El objetivo de este conversatorio entre nuestros invitados es reflexionar sobre las diferentes concepciones que tiene el desarrollo cultural en ambos lados del Atlántico. Por supuesto, el concepto mismo de cultura que está inmerso en el desarrollo cultural y las formas en que la academia y las políticas públicas han tratado de evaluar este desarrollo y cómo estas evaluaciones, mediciones, valoraciones del desarrollo cultural han influenciado las políticas culturales en Europa y en América. Respecto de la dinámica del encuentro, son 5 cuestiones generales que yo las expongo y nuestros invitados en un diálogo abierto van a reflexionar sobre ellas. Para el público pueden dejar sus preguntas escritas en el al final del encuentro también va a haber un espacio para preguntas del público. Igual también las pueden ir formulando en el chat. Invitarlos también para nuestro próximo astrolabio, que será el 8 de agosto, y su nombre es Cultura Oceánica, un mar de transformación social, a cargo de Nuria Sanmilla. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestros ilustres invitados y empezamos con la primera cuestión. Digamos que el primer tema importante es si es posible un concepto de desarrollo cultural, y evidentemente si en este concepto es posible todavía una definición amplia y, si se quiere, universal de cultura. Luis, tienes la palabra. Bueno, yo pienso que una definición universal de cultura no existe. Sin duda, yo creo que es uno de los términos más polisémicos que existen, es decir, que tiene múltiples significados, y eso quiere decir que cuando hablamos de cultura es importante, antes de empezar, decir, voy a utilizar la palabra cultura en esa acepción o en esa otra, pero es muy difícil porque en el fondo todo aquello que nos naturaleza, que es humano, es cultura, la forma en que tenemos de relacionarnos con los demás, con el medio, con nosotros mismos, nuestros valores, etc., ¿no? Esa sería, digamos, la acepción más amplia, más antropológica. Y después, evidentemente, si nos vamos a la etimología, y como en la Europa digamos, del siglo XVII y XVIII se empieza a utilizar esa palabra, claro, entonces empezamos a tener más problemas porque la acepción es mucho más restrictiva, es una acepción muy centrada en esa acumulación de saberes ligados a una determinada, digamos, a determinadas fuentes, y por lo tanto el culto se contrapone al inculto, ¿no? Entonces, todo eso, gracias a Dios, está bastante superado. Quizá no suficientemente en el uso corriente, porque el clasismo, esa mirada eurocéntrica, continúa existiendo, pero sí, como mínimo, retóricamente parece que lo tenemos un poco más superado. Digo eso porque, claro, cuando hablamos de desarrollo cultural, a mí siempre me gusta irme a Amartya Sen y a su definición de desarrollo humano, porque si la cultura es aquello que nos hace humanos, el desarrollo cultural es el desarrollo humano. Por lo tanto, es difícil diferenciar una cosa de la otra. Y Amartya Sen nos dice que es la expansión de las capacidades de las personas para decidir el tipo de vida que ellos quieren. Por lo tanto, de alguna forma, cuando hablamos de desarrollo, lo que estamos diciendo es dar la posibilidad a las personas, a las comunidades, para que puedan desarrollar aquel tipo de vida basado en unos valores, en unos saberes, en unas conciencias, en unas relaciones, que son aquellos que ellos deciden que tienen valor para ellos. Es decir, en el fondo está muy ligado al concepto de empoderamiento. En la medida que la gente se empodera, en la medida que tenemos una cultura empoderada, es decir, que permite a los individuos, a las comunidades,
poderse expresar, poderse interrelacionar, entenderse mejor a sí mismos, conectar con los demás. Y eso nos permite, de alguna forma, una sociedad más creativa, una sociedad más feliz, aunque esta palabra podría parecer un poco, digamos, difícil. Eso sería, digamos, el desarrollo cultural. Otra cuestión diferente, y lo vamos a hablar después, es: ¿existen políticas públicas que pongan el énfasis y el foco en eso, o las políticas culturales están aún centradas en aquella vieja acepción del término cultura, en el que vamos a promocionar determinadas expresiones culturales y artísticas y vamos a promocionar y a defender un tipo de patrimonio cultural frente a otro que no nos gusta y que lo ponemos debajo de la alfombra para que no se vea? Entonces, aquí es cuando empezamos a ver que desde el poder siempre hay una determinada intencionalidad. Entonces, eso deberemos hablar. Y luego, finalmente, que sería un poco, estoy haciendo un poco una introducción para que podamos después desarrollar muchos temas, es, si hablamos de desarrollo, ¿podemos medir ese desarrollo? ¿Es posible saber si nuestras estrategias nos ayudan a ese empoderamiento social que nos permite ese desarrollo de la gente a través de la cultura, entendiendo la cultura como la columna vertebral sobre la que se construye cualquier tipo de desarrollo? Es decir, es imposible desarrollarse materialmente, desarrollarse científicamente, desarrollarse en ningún aspecto como sociedad, si no lo hacemos sobre la base de la propia cultura, la cultura que nos permite y los valores que nos permiten encarar. Porque hay muchos modelos diferentes de desarrollo tecnológico, hay muchos modelos posibles de desarrollo económico. ¿Quién decide cuál es el bueno y el malo? Debe decidirlo los propios individuos, las propias personas, las propias comunidades. Y de aquí, por eso es tan importante, y cuando hablamos de desarrollo, la cultura, desde mi punto de vista, es la columna vertebral sobre la cual podemos desarrollar el resto de dimensiones del desarrollo. Bien, eso sería un poco una introducción general para después bajar a nivel de detalle y, si queréis, y tenemos tiempo, a dialogar con Fernando con ejemplos múltiples, analizar las contradicciones, las dificultades, y termino diciendo una última cosa. El término desarrollo cultural empieza a coger fuerza cuando la UNESCO, en 1985, aprueba una convención y declara el decenio del desarrollo cultural. Y ese decenio sirve para que haya una reflexión sobre cómo desde las políticas culturales se puede favorecer el desarrollo cultural. Es decir, se había aprobado en México una definición holística, antropológica del término cultura, que contrastaba con las definiciones anteriores que la propia UNESCO y otros organismos tenían y que eran mucho más, digamos, estrechas. Entonces se dan cuenta que es necesario eso plasmarlo de alguna forma. Entonces lanzan esa operación del decenio del desarrollo cultural. Digo eso porque nos podemos ir muy hacia atrás o relativamente hacia atrás para empezar a encontrar textos que nos hablan de eso. Luego, cuando ya entramos a cosas más concretas y nos vamos, por ejemplo, a la agenda y a los indicadores de la UNESCO para el desarrollo cultural, entonces empezamos a tener dudas, ¿no? Eso sí, ¿no? Es una mirada muy cuantitativa, es una mirada un poco centrada en las personas y muy en indicadores disponibles que vamos a ver si tienen sentido con la revolución digital en la que estamos sometidos. Entonces, aquí ya entraríamos a otro tipo de temas. Pero no sé si eso te vale como introducción inicial. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Un placer, de verdad, un placer estar con todos ustedes, un placer trabajar con Astrolabio, un placer trabajar con esta magnífica fundación que ustedes han puesto en marcha y un placer inmenso que no quiero ocultar, reencontrarme con Lluís, que lo estábamos hablando un poco detrás de cámara, hace siglos que no nos vemos y me hace mucha ilusión volverlo a ver y volverlo a escuchar y mantener este diálogo. Voy a tratar de ser muy breve porque creo que Lluís ya ha señalado muchas cosas. Yo sí creo en esta definición de cultura del año 1981, sí nos sirve muy de referencia en América Latina.
Yo creo que además es la definición que concretamente el Ministerio de Cultura de Colombia utiliza para explicar cuál es su ámbito de acción y su ámbito de competencias, y es esta definición de cultura en la que se nos habla como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo. Y engloba, además de las artes y además de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias. Quiero decir, yo creo en un sistema de cultura que realmente va más allá de las artes. Y concibo la cultura como algo que nos ayuda, como decía mi queridísimo y echado de menos Jesús Martín Barbero, nos ayuda a estar juntos, nos ayuda a estar juntos. Jesús, que para mí fue el gurú de este proceso, siempre dio para mí la mejor definición de cultura, es aquello que nos ayuda a los humanos a estar juntos de la mejor manera posible. Entonces creo que el desarrollo cultural no es posible si este desarrollo cultural no se produce desde lo local. Si seguimos pensando que el desarrollo de cultura se produce desde los ministerios de cultura, no hay desarrollo cultural posible. El desarrollo se tiene que producir desde lo local, desde lo territorial, desde lo municipal, desde lo departamental, como se llame en cada uno de los estados que componen nuestro mundo. Pero los territorios han sido olvidados siempre en la construcción de cultura de los países. Los territorios han sido expulsados. Las lenguas territoriales, que nos lo diga Lluís, han sido expulsadas de las lenguas nacionales. La Constitución española dice que el catalán... ¿Pero quién habla catalán en el Congreso de Madrid? Nadie, nadie. Los representantes de Cataluña. ¿Quién habla quechua en Bolivia? Guaraní es el único país y Paraguay es el único país que realmente tiene un bilingüismo en el que el desarrollo de lo local ha hecho que ese bilingüismo hiciera partícipe del desarrollo de lo nacional a las comunidades indígenas. El resto hemos ido expulsando a todo aquello que no era el modelo de Estado-Nación que un modelo de cultura quería perpetuar. Entonces, el desarrollo local, primer punto, solo es posible si hay un desarrollo desde lo local, desde lo territorial. Segundo punto, vuelvo a referirme a mi querido Jesús. Si hay una comunicación cultural real entre los territorios. No puede ser que yo en Colombia no sepa qué es el bullengué si vivo en la Amazonía y no sepa qué son las expresiones del Pacífico si vivo en la Orinoquía y no sepa desde Bogotá prácticamente el número de comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Siempre pongo el mismo ejemplo. El Museo Nacional de Colombia, Ricardo, y tú lo habrás visto últimamente, representa lo que es la memoria de Colombia. Bueno, pues te voy a decir, ¿cuántas imágenes de afrodescendientes tiene el Museo Nacional de Colombia? Prácticamente menos del 0,1% de las imágenes del Museo Nacional representan a los afrodescendientes. Si el Museo Nacional me cuenta el tipo de historia que ha construido Colombia, quiere decir que también me proyecta hacia el tipo de futuro que quiere tener Colombia. Eso quiere decir que queremos expulsar de nuestro futuro a los afrodescendientes, que son casi el 15% de la población. Eso quiere decir que queremos sacar de nuestro desarrollo cultural la cultura afrodescendiente. Es muy preocupante lo que estoy diciendo y eso quiere decir que no hay una comunicación cultural real porque no establecemos esos procesos de mediación que nos enseñó tanto Jesús, que tienen que ir desde los vínculos territoriales hasta las construcciones nacionales. Y por último, algo que ya señalaba Lluís y que me gusta mucho recalcar. Las políticas culturales en los países han ido por un lado y la vida cultural ha ido por otro. La ciudadanía tiene una vida cultural que coincide muy poco con las políticas culturales de las instituciones, muy poco. Y entonces, mientras no tengamos en cuenta la vida cultural de la ciudadanía, sus modos de acceso, sus necesidades culturales, sus requerimientos culturales, no vamos a tener desarrollo cultural. Y la ciudadanía no nos va a tener en cuenta.
porque no vamos con ellos, no los acompañamos. Las políticas de vivienda, las políticas de salud, las políticas de educación van con la ciudadanía. Las políticas de cultura no van con la ciudadanía. Entonces, creo que es indiscutible que es posible el desarrollo cultural. No solo que es posible, sino que es necesario, pero creo que en estos momentos no lo estamos trabajando bien. No sé, ahora ya desde el punto de vista local y nacional, que es pues lo que hemos hecho de las políticas tratando de evaluar, de medir el desarrollo cultural. Ahora bien, es posible decir de alguien a nivel de una perspectiva individual, podríamos decir quién es desarrollado culturalmente, una persona, un modelo de medición, podría existir un concepto y un modelo de evaluación tal. Hombre, yo soy un poco escéptico a ese nivel. De entrada pienso que lo importante cuando evaluamos es tener claro cuáles son los objetivos y quizá preocuparnos un poco menos por indicadores fáciles de obtener, de tipo cuantitativo, preocuparnos menos por comparar territorios que son muy diferentes unos de los otros y en cambio centrarnos realmente en el contexto local, en cada contexto local, ver cuáles son las circunstancias de partida y si estas circunstancias de partida se están, están mejorando. Entonces, fijarnos en aquellas variables, en aquellas dimensiones en las cuales vemos que hay un avance. Y ese avance siempre depende de un sistema de valores, porque en un determinado sistema de valores pues se fija uno más en unas cosas que en otras y por lo tanto todo proceso de evaluación es enormemente dependiente de la propia cultura. Es decir, es casi como una mirada difícil de separar, porque evaluamos en función de los objetivos que nacen de un sistema de valores, en la mentalidad de las clases dominantes de la primera mitad del siglo XX, su concepción de cultura era muy alejada a la definición antropológica que se aprobó en México en 1981. Para la gente era otra cosa. Y eso estaba relacionado también con una voluntad, digamos, de un determinado modelo que se perseguía, que era un modelo clasista, era un modelo de clase dominante, era un modelo que podía tener una serie de cosas muy positivas, es decir, en términos de rescate del legado digamos, civilizatorio, pero claro, ¿de qué civilización estamos hablando? Entonces, la cuestión fundamental es, por tanto, cuáles son los valores que nos permiten medir, ver hasta qué punto eso responde o no a las necesidades definidas por ese propio individuo o las necesidades percibidas y definidas por esa propia comunidad. Entonces, a ese nivel se podría medir, pero lo importante es empoderar, es qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que para mí es importante. Y evidentemente entender, y aquí pueden jugar un papel importante las políticas culturales en el sentido de abrir el abanico. Es decir, no hay ser humano sin cultura. Todos los seres humanos tenemos cultura, forma parte de la idiosincrasia del ser humano. Ahora bien, hay gente que tiene una cultura muy focalizada en una única cosa que le interesa mucho aquello e ignora, desconoce cosas que quizás, si las conociera, si pudiera interrelacionar, le enriquecerían, le permitirían gozar, le permitirían interrelacionarse con otra gente y puede ser muy interesante. Entonces, las políticas culturales te pueden dar esas oportunidades de conocimiento, de relación, de decir que lo tuyo es importante y compartirlo con otros y hacer un proceso de intercambio, ¿no? A ese nivel. Ahora bien, si nosotros definimos el desarrollo cultural es esto, esto y esto, y en todas las sociedades del mundo lo que lo mide es A, B, C, D, E y F, eso no es desarrollo cultural. Porque entonces estamos mezclando gente con aspiraciones muy distintas, con procesos de mediación, y estoy muy contento que Fernando haya hablado de Jesús Martín Barbero, porque todos lo añoramos mucho.
Fernando sabe que cada vez que yo iba a Bogotá, para mí era obligatorio ir a visitarle a su casa y pasarme una tarde con él, porque era el lugar, digamos, de enriquecimiento personal, esa mediación, o sea, de la que él hablaba, él era capaz de ponerla en primera persona y conseguir que nosotros pudiéramos, digamos, aprender, gozar, interrelacionar, conectar, y eso era un valor humano que Jesús tenía, que de alguna forma ponía en práctica aquello que él mismo explicaba como base, digamos, de su pensamiento cultural, ¿no? Y comunicativo. Bien, ahora paro ese, digamos, cierro ese paréntesis, pero es que realmente creo que esta charla es casi un homenaje a Jesús, porque todos somos hijos de su reflexión, de su pensamiento, pero también de su activismo, de su pasión. Porque fijaros que esa pasión y ese activismo es lo que explicaban que no era un teórico, sino que era alguien capaz, digamos, de expresarlo y de comunicarlo en primera persona. Me parece que me ha ido por las ramas de forma un poco caótica. A ver, yo creo que tengo... Ay, perdón que me acabo de perder aquí. Estaba buscando una cosa que tu pregunta, Ricardo, es muy interesante. Tú nos has dicho, ¿tú crees que a nivel individual se puede establecer un modelo de medición para saber si una persona tiene competencias para el desarrollo cultural? Bueno, pues yo tuve la suerte de trabajar aquí con el Ministerio de Cultura cuando recién entró Mariana Garcés y entró María Claudia Parias como directora de Fomento, en algo que nos propusimos y nos lo propusimos muy seriamente, y yo sigo creyendo mucho en ello, y me encantará porque este va a ser un tema de discrepancia con Lluís, que es elaborar un índice de desarrollo cultural, elaborar un índice del desarrollo cultural, elaborar un modelo econométrico que nos permitiera saber si realmente había desarrollo cultural en Colombia. Lo estaba buscando aquí, lo acabo de encontrar ahora mismo, lo tengo aquí delante. Es el diagnóstico para el desarrollo cultural, se llama concretamente, el título de este proceso es Diagnóstico Cultural de Colombia, y entonces aquí en su capítulo 7 tiene aportes y recomendaciones internacionales, en su capítulo 8 la cultura entre la pluralidad y la diversidad, y en su segunda parte tiene las dimensiones que nosotros queríamos medir para poder valorar si Colombia se estaba desarrollando culturalmente de una manera propositiva. Lo primero que medimos fue la dimensión de la diversidad cultural. La diversidad es imprescindible, y aceptar, incorporar e incluir la diversidad cultural de un país en lo que significa de verdad, el desarrollo de ese país, me parece fundamental. Yo me acabo de perder otra vez y ahora no sé dónde estoy con ustedes. Ah, estoy aquí. Lo segundo que tenemos que medir es el nivel de acceso de la ciudadanía a la cultura. ¿Cómo puede acceder la ciudadanía a la cultura? Y nos dimos cuenta de que había una diferencia total, y mucho más detrás de la pandemia nos hemos dado cuenta. Y no puede haber desarrollo cultural y no puede haber una persona con capacidades para el desarrollo cultural si su capacidad de acceso es hija de esta brecha digital que tenemos en casi todos los territorios latinoamericanos. Lo tercero que nosotros medíamos era la dimensión económica de la cultura. Cómo realmente la cultura se transformaba en un elemento para el crecimiento económico en las regiones, en los departamentos, en los municipios, midiendo desde el turismo cultural, artesanías, tal, hasta cómo esa construcción de valores incidía en una cultura de la economía solidaria. Después medimos la dimensión de las prácticas artísticas, de la gobernanza cultural y del capital social. Son los 7 espacios en los que nosotros trabajamos para medir el desarrollo cultural. Y nos dio un índice, y ese índice pretendíamos
y además me encanta poder hablar en primera persona porque María Claudia Parías me incorporó en el equipo de trabajo desde el primer momento. Pretendíamos que ese índice se fuera estudiando año tras año, cómo iba la diversidad, cómo iba el acceso, cómo iba el desarrollo económico, cómo iba la institucionalidad, la gobernanza cultural, todas estas cosas. Estoy convencido, este trabajo se hizo en el año 2013, estoy convencido que si lo volvemos a hacer en el 2021, el índice nos va a demostrar un retroceso cultural importante. Y no es debido a la pandemia, no es debido al COVID, es debido a lo poco que fuimos ayudando a que estos elementos del desarrollo cultural fueran creciendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, Ricardo, ¿se puede medir el desarrollo cultural de una persona? Sí, se puede medir en relación al desarrollo cultural del contexto de esa persona y del entorno de esa persona, por lo menos en ese índice que pretendíamos hacer, se puede medir en relación con ese contexto, y en relación con ese contexto la capacidad de tener acceso a la cultura y de solucionar las necesidades culturales de muchísimos habitantes de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, de Brasil, ha decaído sustantivamente en América Latina en estos últimos años. Y no es culpa de la pandemia. La pandemia ha puesto de manifiesto los fracasos de muchas políticas culturales que no contemplaban el desarrollo cultural como la suma de una serie de factores que tienen que darse para el crecimiento de una población. Diría lo mismo en España, diría lo mismo en Portugal. En España el concepto de diversidad cultural brilla por su ausencia, brilla por su ausencia. O sea, nada de... Yo decía antes de los afrodescendientes en el Museo Nacional, búscame un gitano en el Museo del Prado. Búscame un gitano en el Museo del Prado, no lo encuentras. Ayer leía una noticia en El País que decía: el Museo del Prado incorpora el arte del siglo XIX y le da una mayor proyección social. Y esa era la gran noticia, por Dios. ¿De qué diversidad cultural estamos hablando en un país que solo ha respetado a sus élites y no es capaz de decirle al rey: oiga, usted haga el favor de marcharse de aquí? Porque después de lo que nos ha hecho, lo mínimo es que se marche. No usted, sino toda su familia. Entonces eso no es un respeto a la diversidad cultural, y sin respeto a la diversidad cultural no hay posibilidad de desarrollo cultural. Y supongo que conozco menos, por desgracia, y me da mucha rabia, que en Portugal deben pasar cosas parecidas. O sea, en el espacio iberoamericano nos sucede a todos. No tenemos capacidad de acceso de todos los ciudadanos por igual. No tenemos inclusión de la diversidad. No tenemos un desarrollo de la economía, de la cultura que realmente incida en el desarrollo del Estado. Entonces, yo sí creo, Lluís, que sí hay posibilidades de medir este índice del desarrollo según algunos baremos, y sí creo que si lo medimos hemos ido para atrás. A ver, un poco el índice que tú estabas comentando está muy relacionado con la guía que UNESCO publicó en 2014 de indicadores para el desarrollo cultural, que hay 7 grandes dimensiones, que hay la dimensión económica, la dimensión educativa, la gobernanza, la participación social, la igualdad de género, la comunicación y el patrimonio. Son esos 7 grandes capítulos, y UNESCO propone un conjunto de indicadores para intentar medir ese nivel de desarrollo cultural, ¿no? Evidentemente, si la UNESCO propone eso, es porque lo ha discutido con muchos expertos y da respuesta a una demanda de sus Estados miembros. No deja de ser una organización gubernamental, por lo tanto, que se debe a sus socios, y sus socios son los gobiernos, y que ese tipo de reflexión, ese tipo de trabajo es útil en la medida que nos da luces sobre dimensiones que afectan a la gente que vive en determinados territorios. Pero como todo índice de esas características, esos índices sintéticos que resumen en sí mismos muchas dimensiones diversas, el problema está en que a menudo terminan reproduciendo las desigualdades de partida y a veces un poco como decir,
¿por qué el Producto Interior Bruto? Bueno, ya sabemos que los países del norte tienen mayor PIB que los países del sur. El problema fundamental es cuáles son los factores que pueden explicar el por qué hay mayor o menor crecimiento del PIB, o por qué resulta que la diversidad cultural no es un activo potente que permite a determinadas sociedades encarar la globalización desde una fortaleza, porque la diversidad cultural te prepara para la globalización, porque te permite, digamos, dialogar, no desde una mirada dualista, sino desde una mirada plural. O cuando hablamos, por ejemplo, de la dimensión de género, ¿no? Hasta hace un momento estamos hablando del Museo del Prado, pero podríamos decir cuántas mujeres aparecen, cuántas pintoras, escultoras, cuántas artistas. Evidentemente, eso es fruto de un pasado machista, en el que los hombres teníamos todas las facilidades y las mujeres estaban en casa cuidando de nosotros, ¿vale? Y por lo tanto, venimos de eso, pero la cuestión fundamental es cómo avanzamos y por qué avanzamos, ¿no? Entonces, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que esas dimensiones y otras más pueden ser importantes, pueden ser interesantes y podemos monitorizar los avances teniendo en cuenta cada contexto local y ver de alguna forma cuáles son los factores que son capaces de inducir mejora. Repito lo que he dicho antes, esa mejora depende de nuestro sistema de valores, ¿no? Es decir, hemos de ser prudentes porque yo tengo mi sistema de valores y en mi sistema de valores A, B, C, D, E son elementos que para mí muy importantes y en cambio quizá otros son menos importantes. Y otra gente tiene otros valores. Y eso es interesante y me gustaría enfatizar o poner de ejemplo un trabajo que ha coordinado a Nicolás Barbieri por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, en que se han analizado 3 tipologías de barrios diferentes de la ciudad. Barrios, digamos, de clase baja, 3 barrios de clase baja, 3 barrios de clase media, 3 barrios de clase alta. Donde hay mayor, donde digamos, se percibe mayor necesidad de desarrollo cultural, donde el valor de la cultura es más alto, son en los barrios trabajadores. Son los que mayor valoran el acceso a las infraestructuras culturales, el acceso a la... ¿Pero por qué? Porque en lugar de proponer una batería de indicadores convencionales en la que solamente aparecen las cosas obvias, que están mucho más, digamos, son percibidas como mucho más importantes por las élites, resulta que primero han preguntado qué es importante para ti, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus valores. Y a partir de aquí tú puedes empezar a trabajar porque no partes de una idea preconcebida, sino que empiezas a escuchar lo que es importante para la gente. Y entonces te das cuenta que determinadas infraestructuras, como una biblioteca de barrio, como un centro cívico, como la posibilidad, digamos, de tener programas en que la gente pueda dar su voz y decidir qué tipo de festival quieren organizar y cómo lo hacen entre ellos. Esos son los elementos disparadores de desarrollo cultural. Y a mí eso es lo que me interesa. ¿Cuáles son los elementos disparadores de desarrollo cultural? Porque es aquí donde hemos de poner el énfasis y cambiar nuestras estrategias y nuestras prioridades. Las prioridades de las políticas culturales, pero también las prioridades de los artistas cuando deciden, pues, poner en marcha una reflexión sobre un tema a partir de una obra de teatro, cuando deciden crear una película o una serie y en una serie de televisión empiezan a hablar de no sé qué temas, cuando en un mural de arte urbano ponen énfasis en determinadas cosas, porque esos son los elementos que permiten la transformación social. Y muchas veces, cuando la sociedad va por delante, a los políticos no les queda más remedio que acompañar a la sociedad, porque si no son expulsados de su espacio de poder. En cambio, cuando nosotros no tenemos esa mirada, ¿qué pasa? Bueno, ser conservador, ¿no? Vamos a hacer las cosas como siempre. Y como que tenemos una maquinaria burocrática que lo que no quiere es cambio y lo que no quiere es desafíos que le incomoden y no quieren salir de su zona de confort, cuando un político llega y quiere hacer cambios, se encuentra
que le dice, no, no, es que aquí usted puede cambiar un 10%. El 90%, el 85%, si usted lo cambia, genera tal malestar y habrá tantos grupos interesados que se le tirarán a la yugular y se inventarán lo que sea para decir que usted es un fracasado, es un mentiroso, es un corrupto, es un mal utilizador de los... y prácticamente es muy difícil cambiar las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que necesitamos, digamos, encontrar esos elementos que dinamizan para conseguir ese cambio social. Yo desde mi punto de vista es la única solución que le veo. Entonces, para mí el esfuerzo es, me interesa más entender bien esas dimensiones que disponer de un índice. Porque a veces los índices, porque finalmente los números que disponemos son los que son, están muy ligados a las formas tradicionales de participación y de consumo cultural, a las formas tradicionales, digamos, de entender qué tipo de cultura interesa. Y entonces es aquí cuando yo tengo mis dudas sobre cómo lo puedo bajar a nivel individual. Pero, atención, estoy de acuerdo que hay personas, individuos, que tienen capacidad de abrirse a muchas más manifestaciones culturales, a enriquecerse y a interactuar que otras. Y cuando yo ayudo a esas personas que han tenido pocas posibilidades, que han vivido en un mundo cerrado, muy focalizado en pocas cosas, y les doy alternativas, en general, hay mucha de esa gente que dice, wow, fantástico, no tenía ni idea, me apunto, qué bueno, qué fantástico. Pero me tengo de poner en su realidad y no imponerle desde mi realidad qué es lo que le debe interesar a ella. Debo ofrecer un abanico de alternativas, pensar muy bien cuáles son los puentes que yo puedo hacer para que descubran esas realidades y entonces, ¡boom! En algunos casos, por arte de magia, para decirlo de alguna forma, se dan procesos fantásticos de crecimiento personal. Y a ese nivel es evidente que yo puedo actuar a nivel individual. Sobre todo cuando hablamos de ese impacto social de la cultura, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del impacto en términos, digamos, cognitivos, los impactos en términos de bienestar personal, los impactos en términos de crecimiento personal, de ser capaz de construir pues, una familia, una realidad barrial distinta, vemos que la cultura puede hacer su trabajo. Creo que sin querer nos entramos a los otros temas, el del segundo y el tercero sobre todo, porque yo quiero hacerles una pregunta concreta. Fernando expuso básicamente la batería de indicadores de UNESCO y el ejercicio que tú participaste, Fernando, en la medición que se hizo de Colombia. Y Luis nos cuenta pues el enfoque del trabajo de Barbieri en la encuesta de participación y necesidades culturales que se publicó el año pasado en Barcelona. Pero si yo les preguntara, bueno, fuera de estas metodologías que ustedes conocen, ¿qué más se podría medir? ¿Qué más podemos decir del desarrollo cultural? Por ejemplo, en los ejercicios que he hecho de investigación en mi doctorado, que me dirige Luis, preguntaba a los municipios una batería de preguntas que tenían que ver con los derechos humanos o con el respeto y la vivencia de los derechos humanos. ¿Hasta dónde podría ir también involucrado la vivencia, por ejemplo, del derecho de igualdad como una dimensión más de las que a veces se escapan en estas metodologías? Lo dicho, la pregunta es, ¿qué más le agregarían ustedes como dimensión o como indicadores de desarrollo cultural, además de los ejercicios que conocen, que se han hecho en contextos locales? Complementando esa pregunta, alguien del público, Edinson Vargas, nos habla de cómo aplicaron estas mediciones o mediciones similares, en el caso de Colombia, en un país donde los datos son insuficientes y los que están, muchas veces están alterados a nivel nacional y a nivel local, la cantidad de información disponible es prácticamente nula. Que yo creo que tiene que ver directamente esta pregunta que hace el chico con lo que yo les pregunto. Fernando. Bueno, el tema de qué más podríamos medir es un tema tan amplio, Ricardo, que sin duda alguna tendríamos que ir focalizando, ¿no? ¿Qué podemos medir? Yo creo que de las primeras cosas que tendríamos que aprender a medir
es la incorporación de quienes han sido excluidos de las realidades culturales de los países. Cómo vamos realmente dando cuenta de estas inclusiones. La primera exclusión de la que tendríamos que dar cuenta es la exclusión de las mujeres. La mujer ha sido excluida de la construcción social durante siglos y siglos y sigue siendo excluida de la construcción social. Y sigue habiendo violencia intrafamiliar y sigue habiendo feminicidios y sigue habiendo unos problemas gravísimos de machismo. Y entonces yo creo que sería el primer factor de los que no están incluidos que incluiría. Cómo mirar si de verdad la mujer está empezando a tener un protagonismo social y una relevancia social como merece más del 50% de la población y lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar después de estas inclusiones etarias, ¿no? Hablamos toda la vida, llevamos toda la vida, desde que yo era joven, y como decía mi hijo, cuando yo era joven el arco iris era en blanco y negro, se viene hablando de la inclusión de los jóvenes, y los jóvenes nunca han sido incluidos, nunca jamás han sido incluidos. A los de mi edad, los jóvenes nos asustan un montón, y nos asustan, no podemos decir otra palabra, decimos, puta, lo que decía antes Luis, o sea, si me cambias más de un 15% de la estructura social, va a haber una cantidad de revueltas tan importantes y los jóvenes no quieren cambiar el 15%, quieren dejar el 15% y cambiar el 85%. Entonces eso a los de mi generación nos asusta, que las generaciones jóvenes, pero o le damos inclusión a los jóvenes o nos cargamos el mundo, porque el mercado laboral, para empezar, y las instituciones son viejas, caducas y mortecinas, arrancando por la institución familiar, que sigue siendo una institución decimonónica y que sigue siendo defendida con unos patrones decimonónicos, con papá, mamá, los niños. No, mire usted, mis hijos ya no son mis hijos, son los hijos de mi compañero, de mi compañera, mis hermanos ya no son mis hermanos, son... Ese modelo institucional que era la base social cambió tanto que el resto de las instituciones tienen que ir cambiando también. Aquellas instituciones que nos daban una cierta seguridad, como el ejército, ya no las entendemos ni las queremos como antes. Hoy el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la policía tiene que salir del Ministerio de Defensa porque esas instituciones tienen que transformarse, tienen que modernizarse. Entonces, eso es lo primero que yo incorporaría, ¿no? Las mezclas de los excluidos y las necesarias reformas institucionales para que las instituciones respondan a la realidad social que tenemos en estos momentos. Ni el mundo laboral ni el mundo institucional es lo mismo, son otros mundos completamente diferentes y no tenemos capacidad de medirlos, ni sabemos cómo enfrentarlos, ni la cultura, desde la oficialidad de la cultura, ha dicho ni esta boca es mía. Como se dice habitualmente, y perdón por lo coloquial, más callados que un muerto boca abajo, hombre, no dicen nada. Entonces, el Ministerio de Cultura tendría que ser el ministerio, como nos decía Pablo Latapí, el Ministerio de Cultura tendría que ser el ministerio que nos enseñara al tipo de país que queremos tener en el futuro, el modelo de país al que queremos aspirar. Y el Ministerio de Cultura, como si no existiera, o sea, al 90% de los ciudadanos les quitas el Ministerio de Cultura y les da igual, porque no hace propuestas, porque no tiene capacidad de innovación, porque no tiene ministros valientes, porque no tiene funcionarios arriesgados y porque tiene que ser un ministerio en el que realmente se haga lo que hizo Barcelona, que a mí me encantó leer ese documento, en el que realmente se sepa cuáles son las necesidades de la gente. Al ministerio le dan igual las necesidades de la gente. Pero por no salirme del tema y por no acaparar la conversación, esos dos grupos serían los que yo incluyera primero, mujeres e instituciones, para medir si realmente hay desarrollo en eso. No puedo estar más de acuerdo con Fernando, es decir, yo creo que suscribo al 100% sus palabras. Yo creo que una de las dimensiones de los indicadores de UNESCO es el tema de género, pero creo que hemos de ir mucho más allá. Es decir, evidentemente que el tema de género es fundamental, porque es el 50% de la población,
que hemos tenido excluidas, como decía Fernando, hace siglos y siglos y milenios, ¿vale? Pero hay muchos más excluidos. Por lo tanto, el énfasis está en incorporar a los excluidos y en trabajar por una mayor equidad, que no es por una mayor igualdad, que eso también para mí es una palabra que puede generar ciertos conflictos. Es decir, la equidad tiene en cuenta que la situación de partida no es la misma para todos. Y por lo tanto, ¿cómo conseguimos un proceso, digamos, de empoderamiento que permita mayor equidad? Un proceso, fíjate que estoy poniendo la palabra en proceso porque las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Las cosas necesitan mucho tiempo. Y lo importante es ir avanzando en ese cambio de valores, en ese cambio, digamos, hoy en día consideramos normal que haya ministras. Hace 50 años lo hubiesen encontrado en la mayoría de países del mundo casi una cosa rara, ¿no? Era una mujer vestida de hombre o con alma de hombre. Muchas veces cuando había una política era muy escaso. Entonces, ¿por qué? Porque gracias a Dios el mundo está cambiando. Y eso es lo fundamental. La política cultural ha de servir para cambiar el mundo en relación a aquello que nosotros queremos ser. Y eso vale para las personas, eso vale para las comunidades, eso vale para los territorios. Y para mí, yo creo que en América Latina es importante tener ese doble foco, territorio y comunidad. Porque en un territorio pueden convivir muchas comunidades diferentes. Y por lo tanto, la mirada sobre el territorio nos habla del mosaico. Y desde las administraciones públicas lo que hacemos es trabajar sobre un determinado territorio, trabajamos desde la identidad, desde la legitimidad de ser elegidos democráticamente en un determinado territorio, ¿vale? Y sobre esta base, digamos, pero al mismo tiempo hay comunidades. Y dentro de esas comunidades hay gente que no quiere formar parte de su comunidad o no quiere que lo mezclen en su comunidad. Estaba pensando, por ejemplo, en Cunayala, ¿no? Que, como sabéis, es la primera población indígena en América Latina que consigue una autonomía política en 1920 en Panamá y que tiene un sistema de gobernanza, un sistema de normativa legal diferente que el resto de Panamá. Bien, pero todos los miembros de esa comunidad quieren mantenerse en los valores de la comunidad o resulta que hay gente que tiene aspiraciones diferentes. Entonces, ¿cómo preservamos esa comunidad y su capacidad para decidir su forma de hacer las cosas y al mismo tiempo cómo damos libertad a individuos de esa propia comunidad para hacer el tipo de vida que ellos quieran y intentar transformar su propio mundo? Entonces, esos son elementos claves. Entonces, ¿qué otros elementos añadiría? Aparte de esos que repito, para mí es absolutamente fundamental. Yo creo que hemos de incorporar algunas dimensiones más centradas en la experiencia, en la experiencia transformadora. Es decir, porque las personas, cuando nos toca de cerca una experiencia fuerte, es cuando realmente cambiamos. Eso lo saben muy bien la gente que han tenido muy cerca de ellos pues, los efectos del COVID, o la gente que ha tenido muy cerca de ellos situaciones sociales o económicas muy diferentes, o que ha tenido la posibilidad de un encuentro con un artista excepcional que ha sido capaz de transmitirle cosas, o que ha podido descubrir a partir de ver una exposición o ver unas fotografías, le permite entender sus raíces de una forma diferente y valorarse a sí mismo y entender las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un elemento fundamental si queremos, digamos, favorecer esos elementos de transformación, ese proceso, y hemos de poner el énfasis, y los indicadores han de poner el énfasis en los aspectos, digamos, que permiten el cambio. Y probablemente los elementos que permiten el cambio no es la tasa de alfabetización, sino personas concretas es decir, no es el número de maestros por 100.000 habitantes, ni es el número de bibliotecas por 100.000 habitantes. Es la capacidad de tener en esas bibliotecas, en esas escuelas, en esos teatros, en esos museos, en esos centros de creación artística más o menos autogestionados, es tener allí gente con las ideas claras
y que son capaces de trabajar en red, que son capaces de proponer desde miradas interdisciplinares, que son capaces de proponer mezclar gentes de orígenes distintos y eso permite esa vivencia de la diversidad y no la retórica de la diversidad, el hablar con el otro. Esas experiencias. Yo creo que aquí es donde hemos de intentar incidir porque creo que es donde nos las estamos jugando de verdad. Estamos llegando sin querer al último tema y digamos que es como la valoración del papel que han tenido las políticas públicas, las políticas culturales públicas, pues en ambos lados del Atlántico. Para los latinoamericanos, digamos que siempre tenemos el referente cultural de Europa como desarrollado culturalmente y de alguna forma valoramos como eficientes las políticas culturales desde nuestra perspectiva. Pero entendería que de alguna forma, o la pregunta, la cuestión sería, toda política cultural que hemos conocido siempre queda corta, por decirlo de alguna forma, o siempre está en constante cambio y ese cambio pues no tendría fin en la medida del desarrollo humano. Fernando. De entrada quisiera decir una cosa antes de pasarle la palabra a Fernando. Mucha atención con esa mirada que no deja de ser, si lo vemos desde una perspectiva postcolonial, de pensar que en el norte todas las cosas van bien. No. Ah, por supuesto. No, muy importante. Es fundamental mirar más horizontalmente. Porque cuando nos comparamos, cuando observamos, cuando hablamos con gente que vive circunstancias parecidas a nosotros, allí estamos empezando a encontrar semillas de cosas que pueden ser útiles. Cuando decimos, no, es que en tal país tienen tantas no sé qué, y allí, mira qué bien que funciona. Bueno, deberíamos decir, y ese capital cultural que está ligado a un capital económico, ¿de qué tipo de desigualdades, de qué tipo de miradas imperialistas nace esa diferencia? ¿Vale? Por lo tanto, las asimetrías de entrada, a mí lo que me interesa no es dónde estamos hoy. Lo que me interesa es el proceso de cambio. Entonces, si un país crece más rápido en la aceptación de los derechos culturales, para mí esto es mucho más importante que el punto de partida. Y que sucede a todo nivel, ¿no? Esta percepción, ¿no? El Mediterráneo y los países nórdicos, el sur de Estados Unidos con la costa este y así. Fernando. Sí, a ver, el tema de las políticas es un tema muy controvertido, ¿no? Además, el tema del papel de los políticos es un tema muy controvertido y qué papel juegan los políticos en los desarrollos sociales y todo esto. Yo tengo una forma de entenderlo que es quizá excesivamente simple, pero que a mí me sirve mucho, ¿no? ¿Para qué sirve la política y cuál es el papel de la política? El papel de la política es el papel de mediación, recuperado del concepto de Jesús Martín, es el papel de mediación entre el poder y el ciudadano. El poder sabe qué cosas puede ofertar, el ciudadano sabe qué cosas necesita, qué cosas quiere demandar, y la política sirve para que esas ofertas y esas demandas se engarcen y puedan llegar a un buen puerto y puedan construir ciudadanía activa y política participativa. Entonces, insisto, la política es como el articulador entre las ofertas que tiene el poder y las demandas que tiene la ciudadanía. Ahí las políticas culturales jugaron unos papeles muy importantes desde la década de los 80 hasta bien entrado el siglo XXI, hasta el 2005, 2008 aproximadamente, donde yo siento que hubo un retroceso total porque el poder se tapó los oídos y no escuchó las demandas de la ciudadanía y no entendió lo que la ciudadanía estaba demandando. Tan no lo entendió que siguió con esas políticas que había construido décadas antes y que habían sido válidas, pero ya la ciudadanía no quería esas políticas. Entonces, sí fueron muy importantes y fueron muy necesarias en la década de los 70, de los 80 del siglo anterior, pero sí han sido muy paradas, muy quietas, muy estáticas
a partir de la segunda década del 2010-2011 del siglo XXI. Y en esta década que empezamos, en el 2021, por desgracia, y en eso comparto plenamente con Lluís lo que está diciendo, tanto en Europa como en América Latina son absolutamente ineficaces para solucionar las necesidades culturales de la ciudadanía. No están atentos, no hacen una oferta real. ¿Dónde están los accesos de la ciudadanía a la cultura? No en lo que nos ofrecen los ministerios. ¿Dónde están las demandas de la ciudadanía a la cultura? No en lo que nos ofrecen las políticas. ¿Dónde están esas respuestas que la ciudadanía quiere del mundo cultural? En los artistas, en los antropólogos, en los patrimonialistas, pero no en los ministerios, ni en las gobernaciones de cultura, ni en las comunidades autónomas. Ahí no hay nada que tenga que ver con lo que realmente quiere la ciudadanía. Y el estudio de Barbieri lo deja bien claro. Ese estudio de las necesidades culturales lo deja bien claro, y voy a intentar importar el estudio, y a Barbieri, por si está por ahí, que lo sepa, para que lo queremos importar, queremos traer un poco cómo estudiamos necesidades culturales, porque las políticas ya no sirven. La política es eso, la capacidad de establecer conexión entre la oferta posible y la demanda necesaria. Y entonces una buena política hace un engranaje para que eso funcione. Pero aquí nadie ha escuchado la demanda de la ciudadanía. Entonces creo que las políticas que sí fueron muy buenas y sí trabajaron y sí desarrollaron el mundo de la cultura a finales del siglo pasado y un poquito a principios de este, se han perdido. Y voy a decir una cosa que posiblemente no guste, pero que la tengo que decir porque es que me arde en la lengua. Por políticos ineficaces. Hemos tenido unos políticos al frente de las instituciones culturales que no conocían el sector, que no sabían del sector y que no entendían a la ciudadanía. Y no quiero hablar de un país en concreto, o de una comunidad autónoma, o de un departamento de una gobernación. Quiero hacer una demanda global. No hemos tenido políticos de la cultura al frente del sector cultural. Hemos tenido personas que han entrado ahí por otras razones, pero no porque realmente fueran expertos en ser políticos de la cultura. ¿Podríamos citar algún buen caso que conozcáis de una buena política, o un buen ejemplo que en alguna dimensión, en algún grado, pueda servirnos de ejemplo? No sé, Lluís, si por ejemplo el trabajo de Barbieri y los resultados de esa encuesta, ¿se plantea una política cultural a nivel de Barcelona? ¿O qué pasará con esos resultados, por ejemplo, tan interesantes desde lo metodológico? ¿Se traducirán en una política? Pues de entrada, el encargo del estudio nace de una política. Digamos, justamente hoy ha dimitido Joan Subirats por un tema de edad y de que quería hacer otras cosas, y él lo había dicho ya cuando aceptó, pero Joan Subirats ha sido, digamos, un concejal de lujo que hemos tenido, porque es una de las personas más preparadas académica, intelectualmente, y por lo tanto hemos tenido la suerte de tenerlo a él. Y por lo tanto, el encargo se hace desde una política. Es verdad que ese encargo, digamos, cuando se presentan los resultados provisionales es en febrero de 2020, luego la presentación pública se hace en septiembre de 2020, por lo tanto estamos en plena pandemia. Yo recomiendo, la verdad, que los que, ya sé que Fernando y Ricardo entienden perfectamente el catalán, que escuchen la presentación y la crítica metodológica que hace Antonio Ariño, catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia, el día de la presentación del estudio de Barbieri, porque es bestial, bestial. Os pongo aquí el enlace, está en catalán, pero es igual porque pienso que merece la pena, ya que estamos hablando de diversidad cultural, probablemente a muchos de la gente que nos están escuchando, escuchar el catalán por parte de un valenciano que es originario de Aragón, lo hace aún más interesante, esa idea de capacidad digamos, de penetrar, de interactuar. Pero por lo tanto, sí que existe una política, y una política clara, digamos, de poner el énfasis en lo social, en el empoderamiento de la gente, pero desde una realidad que es que tienes tantos museos que has de abrir cada día, tantos teatros que te están pidiendo ayuda para poder hacer sus presentaciones, que tienes 50 bibliotecas, y no todo funciona bien.
Voy a poner un ejemplo de cosas que no van bien en mi ciudad, ¿no? Porque a veces, digamos, parece que hacemos las cosas bien. No, hay cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal, ¿no? Yo me dolió muchísimo la pasada Semana Santa. Llego a la biblioteca de mi barrio y justo conmigo venían unos abuelos con unos niños. Y nos encontramos un cartel que decía: está cerrada la biblioteca durante todos los días de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué eran los días? Que los niños no estaban en el cole y la biblioteca tenía que hacer solo. Pero claro, fue más importante los derechos, entre comillas, de los funcionarios de las bibliotecas que querían hacer vacaciones justamente los días que sus hijos estaban de vacaciones escolares, en lugar de pensar que esa biblioteca era mucho más importante que estuviera cerrada otros días, pero que estos días estuviera abierta. ¿Con eso qué quiero decir? Que a veces las trabas no te las encuentras en las superestructuras, te las encuentras en los egoísmos de los propios trabajadores de la cultura. Y eso es un problema, porque tenemos trabajadores de la cultura que son fantásticos, que rompen barreras, que son capaces de, digamos, y otros que no quieren salir de su zona de confort y que construyen discurso favorable a sus intereses. Entonces yo creo que esta mirada crítica es uno de los elementos claves y eso es empoderar a la gente. Que la gente diga, yo no estoy de acuerdo con que ustedes hagan eso. En lugar de callar, porque decir, no, claro, es que yo quiero estar bien con el bibliotecario porque entonces me hará un favorcito ese día que yo no devolví el libro. Y entramos en esa especie de cosa que, por desgracia, en nuestros países latinos está en común, es que para defender mi pequeño statu quo, no soy un ciudadano crítico, no soy un ciudadano exigente, exigente y comprensivo con la realidad. No se trata de ser exigente y ser antipático, pero tampoco, digamos, se trata, digamos, de aceptarlo todo porque todos, digamos, en esa sociedad más o menos corrupta, digamos, bueno, pues ya me va bien, ¿no? Y eso es una de las cosas que justamente la cultura de ayudar. Yo quiero, Rafael, nuestro compañero de la red, ha dejado varios enlaces en el chat de muchos de los documentos y temas que Luis y Fernando nos han referenciado hoy, por si les interesa. Yo quiero también agradecerle a Juan Arcaute de Buenos Aires, a propósito, como para ir cerrando y ya ir abriendo el espacio. No sé si, Juan, tú quieras preguntarle directamente a ellos o poner el tema que son pues, los ecosistemas digitales en este papel de la cultura, que es todo un tema abierto, nuevo y en el que nos enfrentamos metodológicamente. También hay una pregunta directa de Andrea Papier, profesora de la Universidad de La Plata, en Argentina. Entonces, no sé si ellas quieran, Juan y Andrea, si quieren directamente hacer la pregunta o la pongo yo. A ver, un nuevo mensaje. Os acabo de poner los enlaces a eso que os he comentado. Tanto al informe de Barbieri, que está en catalán, castellano y inglés, la síntesis, el estudio está en catalán, pero digamos, la síntesis está en los 3 idiomas, y luego el enlace a ese vídeo fantástico del día de la presentación. Recomiendo escuchar a Antonio Ariño, sobre todo los que tengan, digamos, intereses metodológicos y de investigación. Vale, pues veo que hay bastantes preguntas, entonces yo creo que vamos a darle espacio a esa. Creo que Andrea no está, entonces voy a referir la pregunta de ella. Andrea Papier, desde Argentina. Excelentes exposiciones. ¿No creen que uno de los problemas es la enorme disociación que hay entre educación y cultura en nuestras sociedades? Dice, no solo me refiero a los ministerios, sino también a incorporar la temática cultural en las currículas educativas con nuevas miradas, con innovación. ¿No deberían trabajar más en conjunto? Perdón, Luis, pero creo que la respuesta es absolutamente evidente. Claro, claro que sí. Claro que es inconcebible a esta profesora que nos pregunta, es inconcebible que sigamos teniendo reformas curriculares de primaria, de secundaria, de los institutos de bachiller, que no incorporen la mirada cultural. O sea, es inconcebible que hoy las muchachas y los muchachos
pasen cientos de horas frente a una pantalla y poquísimas horas frente a un libro, y que en cambio todas las mallas curriculares y todas las sintaxis y las construcciones lingüísticas estén basadas en la construcción del libro. Y no haya una sola estructura para aprender a leer pantallas. Es inconcebible que esto no suceda, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, esta falta de diálogo absurda, retrógrada y troglodita que tenemos entre las políticas educativas y los desarrollos culturales es una de las herramientas imprescindibles para medir este desarrollo cultural. Me parece que es más que pertinente la pregunta, porque hay que insistir siempre en el tema. Absolutamente de acuerdo. Y yo vengo de Portugal, que he estado estos últimos días allí, y recomiendo encarecidamente que os miréis el proyecto del Plan Nacional de Cultura. Os pongo aquí el enlace, está en portugués. De nuevo, aprendemos otros idiomas ibéricos, porque es sumamente interesante. Es decir, están haciendo un trabajo, es un plan a 10 años, con un gran compromiso, con un presupuesto no muy grande, porque 1 millón de euros para un plan en todas las escuelas del país, 1 millón de euros al año no es mucho dinero, pero es un proyecto interesante que os recomiendo que os miréis. Yo os he puesto el primer enlace que acabo de encontrar en internet, pero sería bueno ir a la fuente, no solamente eso que están diciendo aquí, sino en general al proyecto global. Merece la pena porque, bueno, es aquello que decíamos antes. Quizá podemos aprender de nuestros países hermanos, que con sus errores y con sus límites, pero aún y así no es necesario siempre mirar hacia el Gran Norte. Respetando el orden de las preguntas, como lo estoy viendo en el chat, había una pregunta que quedó un poco en el aire, la de Edinson Vargas. ¿Cómo aplicaron esas mediciones? No sé si tal vez es dirigida a Fernando cuando nos dijo que había participado en el equipo que aplicó la batería de indicadores de desarrollo, de cultura para el desarrollo en Colombia. Entonces, dice él, pues ante la falta de datos y a nivel nacional ya y mucho más a nivel local. De alguna forma, yo complemento la pregunta, sería bueno, cómo superar metodológicamente estas dificultades, sobre todo en realidades como las nuestras, en las regiones de América Latina, que pues, es difícil obtener datos e información primaria. El proceso metodológico de elaboración del diagnóstico cultural de Colombia fue muy interesante y además tuvo como consecuencias muy importantes en mi vida personal. Una de ellas, un gran amigo que se llama César Caballero, que es el director de una empresa de elaboración de encuestas que es Cifras y Conceptos. César, en Cifras y Conceptos, preparó el desarrollo de la encuesta. Fue un trabajo que elaboramos junto con Universidad Nacional, Javeriana, diversos expertos en gestión cultural, en políticas culturales, sociólogos. Un trabajo muy completo que se llevó a cabo en los 1.103 municipios, entonces todavía eran 1.102, acaba de sumarse un municipio nuevo en Colombia, son 1.103, y lo pusimos en práctica en 876 municipios de los 1.103. Se llevaron a cabo, bueno, todo el desarrollo metodológico y todo el trabajo está explicado en el diagnóstico cultural. La publicación se puede encontrar en la página del Ministerio de Cultura, pero fue lo más interesante de todo eso, aparte de lo que aprendimos con César y de lo bien que nos lo pasamos trabajando juntos, fue la increíble participación de todos los municipios. O sea, realmente estaban interesados, no, interesadísimos en participar, en contestar, en que se supiera, y las cosas que no las sabían contestar se hablaban entre ellos, se llamaban por teléfono. Colombia tiene una vida cultural excepcional. Yo siempre lo he dicho y es una de las razones por las que yo me he quedado a vivir aquí, porque la vida cultural de Colombia es excepcional. Y eso lo noté y lo pude comprobar de primera mano en el desarrollo y la metodología de aquello. Y eso lo hemos podido comprobar todos los que vivimos en Colombia, porque Colombia ha seguido siendo un país con una cohesión cultural después de muchísimos años de conflicto, sigue teniendo una cohesión cultural de la ciudadanía que me parece sorprendente. Y eso muchas veces
el poder no lo ha sabido articular y no lo ha sabido entender para una oferta nueva de desarrollos culturales regionales. Concretamente sobre la metodología, y no me lío más, fue muy complicada, nos llevó prácticamente un año llevar todo ese trabajo y elaborar todo ese proceso. Y a todo eso, en el libro que les recomiendo también muy encarecidamente para que lo puedan bajar de la red, hay una serie de análisis, tanto nacionales como internacionales, que creo que son todavía muy, muy, muy vigentes. Es un trabajo del 2013. Gracias, Fernando. Hay un chico que quiere hacerles una pregunta directa. A ver, Luis, ¿estás por aquí? Luis Sí, Enrique sí. Montoya. Sí, señor. La pregunta es, ¿qué ventaja o ventajas destacarían de una sociedad o comunidad que establezca políticas estrictas en la cultura, pero que sean ya políticas locales? ¿Y por qué lo digo? Porque es que muchas veces en mi país, en las escuelas, lo que es primaria y bachillerato, nos dan cátedra en unas clases y nos explican esculturas sobre otros países y no nos apropiamos de lo nuestro. Entonces, ¿qué ventajas destacarían de que esa sociedad sí tome cartas en el asunto y diga, no, vamos a enseñar primero sobre lo nuestro y ya en progreso poco a poco vamos instruyendo sobre otras culturas para que en el futuro, como son nuevas generaciones, no se queden cortos los prestadores de servicios en esas entidades culturales? ¿Qué ventaja o ventajas destacarían en cuanto a una sociedad así? A ver, yo pienso que la apertura a lo universal es perfectamente compatible con empezar valorando tu propia cultura. Es decir, no, una cosa no debe negar la otra. El problema es quién construye el concepto de qué es universal. ¿Vale? Entonces, lo han construido históricamente aquellas culturas que han tenido mayor posición de poder. Pero ¿eso quiere decir que no haya valor intrínseco en eso? No, puede haber un enorme valor intrínseco. Si no empezamos a poner nombres de grandes artistas a lo largo de los siglos, de los que todos sabemos los nombres porque lo aprendimos en la escuela y forman parte de ese canon universal, digamos, impuesto, pero que tiene un valor, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo mismo que pasa cuando enseñamos geografía o historia. Hemos de empezar enseñando la geografía de mi pueblo y la de mi comarca. Y como mi comarca tiene un ecosistema y como ese ecosistema tal. Y a poco yo puedo ir aprendiendo del ecosistema amazónico y del ecosistema andino y del ecosistema caribeño. Y luego me voy a otras partes del mundo y aprendo sobre el ecosistema ártico o antártico o la selva tropical africana, yo qué sé. ¿Vale? Pues eso es lo mismo que hemos de hacer en cultura. Empezar por lo cercano, pero no para negar lo que tiene valor universal, porque una cultura que se encierra en sí misma, que solamente valora lo propio, creo que es una cultura que se hace un mal favor a sí mismo. Y además, los artistas en la actualidad lo que les interesa es justamente encontrar temas que relacionen. Ya no estamos en ese mundo de las culturas nacionales, estamos en un mundo en el que hay unas enormes hibridaciones, pero de nuevo, donde también hay relaciones de poder. Y es aquí donde hemos de poner el dedo de la llaga. Y yo añadiría a lo que dice Lluís una anécdota de mi padre, porque ya los que llegamos a determinada edad estamos en pleno derecho de contar anécdotas y ser abueletes que contamos anécdotas con eso, con muchos años de tradición. Pues mira, cuando James Dean estrenó aquella famosa película de Rebelde sin causa y encendía el cigarrillo Marlboro, aquel que le hacía parecer tan rebelde sin causa, las ventas de Marlboro en España crecieron, pero no sé, en un 500%, o sea, nadie conocía el Marlboro y todo el mundo empezó a fumar Marlboro, porque acuérdense de la escena aquella de James Dean con el paquete de Marlboro sacando el cigarro con la boca, y aquel hombre duro, aquel rebelde sin causa. Y mi padre siempre decía, si hubiéramos sido orgullosos de lo nuestro, habríamos comprado Ideales o habríamos comprado Ducados, que es lo que se ha fumado siempre en España. Entonces, si uno realmente tiene como enraizado y se siente con esa autoestima y siente esa capacidad de valorar lo que tiene,
Hay algunas costumbres que nos van a venir, la de fumar, la de no fumar, la de tomar café, la de no tomar café, pero tendremos nuestros productos para traer eso de lo global a lo local y potenciar lo local a través de esas costumbres globales. No que todo el mundo termine fumando Marlboro. Mi padre fumaba Ideales, que el Ideales era un tabaco que entonces se vendía en España que era tan malo, Horrible, horrible. era horrible, y había que quitarle el papel que tenía y envolverlo en otro papel, y entonces, claro, él decía, hasta cambiaríamos el papel del tabaco y no me forzarían a comprar otro. Entonces, valorar lo local quiere decir que aunque vengan otras costumbres, las podemos aplicar a lo local y potenciar lo local con eso. Y yo creo que sí, que efectivamente lo universal está ahí. O sea, la globalización no es como sucedió en un pueblo de Ecuador, que yo estaba presente en esa conversación cuando el alcalde dijo, y visto el deterioro que se ha producido en Ambato por culpa de la globalización, en Ambato queda prohibida la globalización. Pues no es posible, no es posible. Hay cosas que no podemos prohibir, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar sus ventajas para nuestros desarrollos locales. Hay una última pregunta de Héctor Donoso. Dice, ¿existe un determinado tiempo para proyectar políticas culturales tanto a nivel nacional como local? Imagino que hablas, Héctor, del horizonte temporal que debiera o debe tener una política cultural. No entiendo muy bien la pregunta. Lo que sí creo, de lo que alcanzo a entender, es que todas las políticas pertenecen a la ley de relatividad de Einstein. Todas las políticas tienen un espacio y un tiempo. Y tienen que aprender a vivir en ese espacio y en ese tiempo. Y la energía de una política es absolutamente proporcional a la masa y la velocidad de la luz de esa política. O sea, la energía de una política de la época de los romanos y de la época de los centuriones, aquí no tendría ninguna vigencia y esa energía se habría diluido. Entonces, la teoría de la relatividad sirve para la vigencia de las políticas, para mí perfectamente equiparable y perfectamente transmitible esa fórmula a la vigencia de las políticas. Dice Héctor, aclarando la pregunta, sí, que como planes decenales. Creo entender entonces sí, que si hay un horizonte, un tiempo determinado que debieran tener las políticas, ¿no? Luis, ¿tú qué opinas como para cerrar? Bueno, yo pienso que las políticas han de tener miradas a largo plazo, pero hemos de ser conscientes que la realidad es que los políticos son elegidos para periodos de 4. Entonces, pensar que eso no existe es vivir en las nubes. Hemos de entender que hay periodos electorales, y que eso es importante para los políticos y que ellos quieren tener resultados en ese periodo breve. Pero estamos hablando de desarrollo cultural y el desarrollo cultural es un periodo a largo plazo. Por lo tanto, nuestro papel consiste en crear un estado de opinión para quien sea quien gane y en función de sus resultados y que quiera hacer una cosa más brillante el año electoral, eso lo hemos de considerar como normal, pero hemos de intentar que no haya rotura de los procesos a largo plazo. Y eso creo que hay una asignatura pendiente, que hay una mala praxis de algunos políticos de destruir lo que ha hecho el anterior para que lo suyo luzca. Es un error absurdo. Yo creo que igual pasa con los buenos líderes se rodean de gente buena. El líder que se rodea de gente mala porque quiere lucir es un mal líder. Por lo tanto, yo creo que hemos de crear esa imagen y decir la continuidad, la mirada a largo plazo. Y la prueba de eso es que, o sea, ahora estaba leyendo un informe sobre el impacto de Jack Lang como ministro de Cultura de Mitterrand y nos acordamos de él. No nos acordamos de la mayoría de ministros que han venido después. Ergo, quizá el que tiene mirada a largo plazo termina subsistiendo en la imagen de la gente. Y eso más allá de las luces y sombras que puede tener cualquier personaje público. Pues esto, en nombre de la Red Transatlántica,
os agradecemos profundamente, Luis, Fernando, ha sido todo un placer y un honor haber conversado con vosotros. Quiero también recordarles que el próximo 8 de septiembre tendrá nuestro próximo Astrolabio en la red, en la web de la Red Transatlántica está toda la programación, los invitamos a que la conozcan. Agradecerle a nuestro equipo transatlántico, Jimena Peña, Rafael Mandujano, Juan Pablo Santi, con quienes hemos construido estos espacios y agradecerles a ustedes, al público, por acompañarnos. Tengan ustedes muy buena tarde, buena noche, buen día, dependiendo de dónde estén. Fernando. Quiero felicitar públicamente, perdón por tomarme este atrevimiento, pero quiero felicitar públicamente a Jimena Peña por su recién adquirido doctorado. Enhorabuena, gracias. Enhorabuena. Gracias, uy, Fernando, qué bien. Muchas gracias, un honor que venga de ti esta felicitación. Que tengan... Pues nada, también quiero añadir muchas gracias a la red, la oportunidad que nos han dado y, digamos, desearles lo mejor. Cuídense mucho, que aún no hemos superado esa dichosa pandemia, pero también gocen de las cosas buenas que la cultura les aporte y compártanlo. Lo más importante, compártenlo con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, buen día, buena tarde. Muchas gracias, qué lindo. Gracias a todos. Un lujo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, felicidades.